nosotros los seres humanos nos cuesta mucho con la fidelidad porque alguien nos ha engañado. Y tal vez nos engañó en el momento que menos lo esperábamos. Tal vez fuimos traicionados bajo circunstancias que para nosotros fue desastroso, devastador en nuestra vida. Tal vez vivimos momentos de decepción y de frustración con personas. Pero cuando nosotros, y por eso nos cuesta creer mucho en la fidelidad, cuando oímos a una persona decir, esta persona es fiel, no mucho lo creemos o no le damos importancia, decimos, bueno, puede ser fiel, puede que ser, alguna falla tiene, y a veces lo primero que pensamos es, alguna falla debe tener, tampoco es que sea fiel. Y no estoy diciendo que seamos perfectamente fieles o que seamos fieles perfectos. Lo que quiero decir, amados hermanos, esta mañana es que nosotros tenemos un Dios fiel. En la mañana, en la tarde, en la noche, en verano, en invierno, Dios sigue siendo fiel. Amén. Estemos contentos o estemos tristes, frustrados, enojados, furiosos, decepcionados, Dios es fiel. Amén. Y lo que Él dijo en su palabra, lo va a cumplir. Amén. Miren, si usted puede vivir con una persona que usted sabe que no le va a fallar nunca, no porque lo conoce tanto, sino porque esa persona así es. Amén. Fíjese que a veces no es porque conocemos mucho a esa persona, es porque esa persona así es, esa es su naturaleza, es una persona fiel. Le sea usted fiel o no, esa persona sigue siendo fiel con usted. Bueno, lo vemos a nivel terrenal. Amén. Y quiero empezar esta mañana con una reflexión. Antes de iniciar, hoy vamos a ver lo que es el autoengaño espiritual. Amén. Esta es la iglesia de la Odisea. Así es que vaya hacia su Biblia, al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, por favor, y sitúese allí conmigo en el verso 14. Y vamos a hablar acerca de lo que es el autoengaño espiritual. Digan conmigo, autoengaño. ¿Qué es autoengaño? Es yo mismo me estoy engañando. O sea, yo vivo engañado o yo mismo me estoy engañando. Amén. Autoengaño. Me engaño a mí mismo. Amén. Digan conmigo, me engaño a mí mismo. Amén. Los hermanos ahí en casa pueden decir, me engaño a mí mismo. Este es autoengaño. No estoy diciendo que usted lo está haciendo, pero lo vamos a ver hoy en el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero que tiene mucho que ver con la iglesia actual. No solo hechos de amor como iglesia, sino la iglesia actual. Amén. Y quiero empezar con una reflexión. Apocalipsis 3:14, sitúese ahí conmigo. Engañar a otros es grave. Ser engañado es doloroso. Pero peor aún es engañarnos a nosotros mismos. Amén. Repito, engañar a otros es cosa grave. Ser engañado es doloroso. Yo creo que todos los que hemos pasado por un momento de engaño, cuando nos mintieron en algo muy serio, nos dolió muchísimo. Pero ¿sabe qué es lo peor? De acuerdo a este pasaje que vamos a leer, engañarnos a nosotros mismos. Creer que somos algo que no somos. Creer que estamos bajo una condición que no es real. Amén. Y con este pensamiento quiero, hermanos, que leamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 22, donde está situada la iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Ya les explicaron que el ángel es el pastor de la iglesia, ahí en la Odisea, que las 7 iglesias fueron iglesias reales. Y que a través de las 7 iglesias hay un mensaje. Todas las 7 iglesias atraviesa el mensaje en espacio y en tiempo para la iglesia actual. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo.
El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. No la evolución, no la teoría de la evolución. Y dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, ¿qué dice? O caliente. ¿Sí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, que nuestra mente pueda estar, Señor, centrada, pueda estar sujeta a tu Espíritu Santo, Señor, de tal manera que el mensaje de esta mañana pueda llegar a través de nuestro pensamiento, a través, Señor, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, y descender como el óleo fresco a nuestro corazón, sustentándolo, llenándolo y trayendo a nuestro corazón la inspiración y la revelación que nos permita, Señor, caminar esta carrera que tenemos por delante con el gozo puesto delante de nosotros, que es el mismo gozo que Cristo Jesús tenía, de saber que en medio del sufrimiento, en medio de la agonía, en medio de la angustia, iba a regresar al Padre. Y nosotros, Señor, tenemos un gozo puesto delante de nosotros, que un día te veremos cara a cara, tal y como tú eres. Te damos gracias, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la iglesia de la Odisea. La Odisea viene del vocablo griego laodikeia. ¿Así? Laodikeia. Esta iglesia fue fundada en el año 2053 o 253, estoy regresando un poco hacia allá, por el rey sirio Antíoco II. Antíoco, el nombre Antíoco, escrito en el término de la lengua caldea, es Antíoco Joteos, así se llamaba él, así se hacía llamar, y es Antíoco de Dios. Imagínense que la ciudad de la Odisea estaba gobernada por un hombre que decía que él era Dios. Miren dónde empieza el problema y vean la similitud de lo que está sucediendo ahora. Muchos hombres diciendo que ellos son Dios, engrandeciendo su nombre, llevando su nombre a niveles de adoración de la humanidad. Este hombre, Antíoco, gobernó desde el año 261 hasta el año 246. Recuerden que cuando se habla antes de Cristo, se habla en orden descendente, del 261 antes de Cristo, 246 antes de Cristo, se va acercando. Antíoco llamó a la ciudad de la Odisea, ¿de dónde sale el nombre de la Odisea? Del nombre de la esposa de Antíoco. Ella se llamaba Laodike. Laodike, así se llamaba la esposa de Antíoco. Y en honor a su esposa, él le puso el nombre a la ciudad, la Odisea. Y la Odisea, y aquí hay otra curiosidad, dentro de la parte escatológica para nosotros hay otra curiosidad. El nombre de la Odisea significa el derecho del pueblo o la justicia del pueblo. O, dicho en términos modernos para nosotros, los derechos humanos. Amén. Por eso es la séptima iglesia. No por esto que estamos viviendo nosotros ahora, sino porque recuérdense que Apocalipsis es un libro profético.
establecido a través del espacio del tiempo. Ya hemos hablado de iglesias anteriormente, hemos hablado de Tiatira, se ha hablado de Filadelfia, hemos hablado de Pérgamo, y ahora son 7 iglesias, pero solo vamos a hablar de 4, y el próximo domingo estarán cerrando, poniéndole broche de oro a toda la enseñanza y revelación de esta palabra. Así es que la Odisea, la última iglesia, es la iglesia, el movimiento, el sistema de la iglesia de la Odisea es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Por eso es que la iglesia, cuando nosotros posteriormente leemos en Apocalipsis 19, vemos las características de la iglesia que es conocida como la ramera o la gran ramera, van a ver ustedes características parecidas a las que son descritas en la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan que dice? Tú dices, yo soy rico. ¿Sí? Tú dices, yo soy rico. Y cuando vemos ahí en Apocalipsis 19, vemos cómo se hace esa descripción de esta iglesia. Amén. Así es que el nombre de la Odisea, los derechos del pueblo, ven que es todo ¿cuál era el punto central en la iglesia de la Odisea de ese tiempo, la iglesia real que ahora estamos viviendo nosotros en la línea profética espiritual? Es que se demandaba, el pueblo, los miembros de la iglesia demandaban tener ellos más derechos sobre el manejo de la iglesia. Este era uno de los problemas, pero era la ciudad en general. Por eso es que había una anarquía en algún momento. Era una ciudad sumamente rica. A reflejarse en esta iglesia de la Odisea, quiero que vean algo importante en esto, que este nombre reflejaba el estado interno de la iglesia, ¿sí? No había un gobierno, dice la palabra del Señor, que toda la autoridad ha sido establecida por Dios. O sea, tiene que haber en el orden de Dios debe haber una autoridad. Y tras esa autoridad toda una estructura que permita un gobierno ordenado. La Odisea no era ese el caso, ahí se gobernaba en función a los derechos de la gente. Usted sabe lo que es gobernar en función a los derechos de la gente. Se crea ese caos que estamos viviendo nosotros ahora. Ahora se crea esas ideologías que hay ahora, esas defensas que hay ahora, el progresismo, todo esto involucrado, metido dentro de la iglesia, el humanismo secular metido dentro de la iglesia cristiana, porque estamos viviendo proféticamente, y fíjate que esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando termine el gobierno de la iglesia de la Odisea, a través de lo que conocemos como el sistema democrático del Imperio Romano, el Señor se va a llevar a la iglesia. ¿Sí? ¿Me permite que se lo demuestre? Lean Apocalipsis 4:1 conmigo. Fíjense que después de que pasa todo lo que vamos a estudiar, porque no me estoy adelantando, solo quiero llevarle para que usted se prepare para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Fíjate lo que dice Juan, está ahí en Patmos, la isla. Ya les explicaron y les contaron acerca de la isla de Patmos. Y dice, después de esto, mire, ¿después de qué? ¿De qué? ¿De qué pasó todo lo de las iglesias y termina con la Odisea? Y cuando termina el proceso con la Odisea, Juan es llevado, arrebatado a los cielos. Después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ya les hablaron de las puertas también, amén. Y la primera voz que oí como de trompeta, ¿dónde dice eso? 1 Tesalonicenses 4, ¿qué dice? Oí una voz como de trompeta, una voz de arcángel, que es la trompeta de Dios. Y aquí dice, oí una voz como de trompeta, hablando conmigo y dijo, sube acá. Y mira lo que pasa. Y yo, fíjate bien, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Como quién? Con el aspecto, dice, ahí empieza a hacer la descripción. Pero quiero que vea lo que sucede después de esta iglesia de la Odisea, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, la Odisea era una ciudad muy rica. Muy rica es que el promedio de ingresos de los ciudadanos era muy alto. Si usted ha oído hablar de Suiza, creo que los que han viajado pueden ver que Suiza es un país en donde los ingresos per cápita son de los más altos del mundo.
La gente vive muy bien allá. Bueno, la Odisea era así. Y fíjate que es curioso porque la Odisea dependía de 4 cosas. Bueno, claro, la riqueza no se hace sola, era gente trabajadora también. No es que la riqueza salía así y descubrían en el río piedras de oro y se volvieron. No, ellos eran gente muy trabajadora. O sea, ¿de dónde provenía la riqueza de la población? ¿Dónde estaba situada la iglesia de la Odisea? Número 1, en los bancos. En aquel tiempo el oro era la moneda corriente. Imagina eso. Ahora trate de comprar oro usted ahora. El oro era la moneda corriente, de uso corriente. Las moneditas esas de quetzal que usted a veces desecha, porque se ponen negras con el tiempo, pues ese era el oro, eso era el oro. Eso era lo que con eso pagabas tus cosas, tu sauna, tu jacuzzi, tu car wash, en el car wash, ahí lo pagabas con oro. Estoy siendo un poco exagerado con eso, amados hermanos, pero es necesario, solo quiero llevar su mente a lo que pasaba. La manufactura textil era la segunda fuente de ingresos de exportación. Obviamente ellos exportaban. Y número 3, la producción de medicamentos, o sea, la industria farmacéutica. Si esto les suena familiar, pues ya ustedes entenderán por dónde vamos ya. Y por supuesto, hay un cuarto del cual quiero hablarles un poquito más adelante. Por eso es que uno de los medicamentos importantes en la Odisea que ellos exportaban, ese medicamento era el colirio para los ojos. Y tenían un dios, fíjense que este dios que gobernaba esa parte de la industria, de la industria farmacéutica, era un dios que se llamó Asclepios, que es el dios de la medicina. Por eso es que cuando leímos, ¿se acuerda que cuando leímos dice unge tus ojos con colirio para que veas? Porque era dentro de la poderosa industria farmacéutica, aparte de la manufacturera también o la textil, esta era uno de los productos de mayor exportación, el colirio para los ojos. Recuerden que eran áreas muy secas, todo lo que era la parte de Asia Menor, toda la parte sur de Europa, eran zonas en algún momento secas. Entonces había problemas con los ojos definitivamente, amén. Ahora, el Señor utiliza entonces para hablarle, porque Dios siempre va a hablar en función de elementos que tú y yo entendamos. ¿Se acuerda usted cuando le hablaba a la gente iba a conocer y le hablaba de los lirios del campo? Ellos estaban viendo los lirios del campo, no es que él se los estaba imaginando. Y ustedes imagínense los lirios, no, lo estaban viendo. Cuando le hablaba de un pajarillo que cae a tierra, un pichón de pajarito se acababa de caer del nido. Por supuesto, se los van a comer los animales rastreros, se los van a comer. Pero Jesús siempre habló en función a las cosas reales. Ahora, Dios le habla a la iglesia de la Odisea, Jesucristo mismo, porque es el fiel y verdadero del que estamos hablando, y usa los 4 elementos importantes que todo hombre y mujer, ciudadano de la Odisea, lo iba a entender. El primero de ellos, la parte financiera, los bancos. Para ellos, imagínense que el oro era la moneda común para ellos. Ellos entendían perfectamente cuando les hablaba de oro. Por eso les dice para que compres oro refinado. Ellos entendían de qué les estaba hablando. Y cuando Él les habla de esto, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere Dios hacer en ese momento? Crear un mensaje sobre el estado espiritual de la iglesia de la Odisea. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario, ¿verdad? Es necesario que le adoren. Es como si usted tiene sed. Que si tiene sed, ¿qué necesita? Agua. ¿Y entonces qué tiene que tomar? Agua. Pues Él le dice, es necesario, ¿sí?, que le hable a la iglesia sobre su estado espiritual. Y aquí es donde entran las 3 definiciones en las que me voy a centrar hoy, que es frío, caliente y tibio. ¿Cuántos de ustedes jugaron pan caliente, tibio y helado? Más o menos lo mismo. Y el Señor, para hablarle del estado espiritual a la iglesia de la Odisea, le dice, ojalá fueses caliente.
Ojalá fueses frío. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué dice que va a vomitarlo de la boca? Porque no llena ninguno de los requisitos de la palabra, porque no obedece la palabra del Señor. Es una iglesia que no obedeció la palabra de Dios. Por eso te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Amén. Bueno, fíjense bien. Hay una nota importante aquí que quiero que consideremos, amados hermanos, los que estamos aquí y los que están conectados también. Hay un dato que tú y yo debemos de considerar, que el Señor no dice que ser caliente es bueno y que ser frío sea malo. Ahí no dice. Él no está diciendo que ser caliente es malo, es bueno, y que ser frío es malo. ¿Qué está diciendo que es malo? ¿Qué está diciendo que abomina Él, que aborrece Él? Al tibio, no al frío, no al caliente. Porque nosotros en algún momento, por alguna enseñanza equivocada, decimos los calientes son los que están llenos del Espíritu Santo y los fríos son los incrédulos, los que jamás han conocido al Señor. Permítame demostrarle hoy, por eso vamos a entrar en esos tres conceptos, que no es así. Dios no censura al caliente, no felicita al caliente, no enaltece al caliente y censura y descalifica al frío. El intermedio es el problema. Y aquí para esto tenemos que tener una idea clara de qué era, porque Él le habla a la iglesia de la Odisea de ser tibios, del problema de su tibieza. Había dos corrientes que llegaban de ciudades. Una era una corriente termal que venía de Hierápolis, que estaba situada un poco hacia el norte de la ciudad de la Odisea. Y la otra era Colosas, de donde descendían corrientes frías de agua. Pero el trayecto era aproximadamente de 12 a 14 kilómetros que recorría el agua en los ductos que habían formado. Y en el trayecto, en la mezcla del agua de Hierápolis caliente y el agua de Colosas fría, cuando se mezclaban para entrar a los ductos o conductos, se volvían ¿qué? En el trayecto, porque cuando empezaban caliente, empezaban, pero en el trayecto se volvían tibias y llegaban a la ciudad siendo agua tibia. Por eso era tan valiosa, por eso ciertos pozos que estaban muy aislados, porque tampoco es que lo tenían al alcance, el agua era tan valiosa y la persona que iba a traer esa agua era una persona tan valiosa, porque esa persona iba a caminar algunos kilómetros para ir a traer agua fresca. Entonces le pagaban bien a esa persona. Esa persona recurría a distancia para traer agua fresca. ¿Por qué? Porque en las tuberías del agua potable, digamos, lo que llegaba era agua tibia. Entonces había que enfriarla y a veces no daba tiempo para eso. Ahora, ¿por qué digo que ni Dios honra o enaltece al caliente de la iglesia o a la iglesia caliente y tampoco desecha a la iglesia fría? Permítame presentar algunas razones. El Señor presenta las dos opciones. Por cuanto no eres caliente ni frío, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué entendemos que está diciendo el Señor en ese momento? Que son dos aspectos deseables para Él. Fíjate que Dios no está desechando a ninguno. Él está diciendo que por cuanto no eres, eso significa que el ser caliente es un aspecto, una condición deseable para el Señor, pero ser frío también es una condición deseable para el Señor. Y lo que Él abomina y aborrece es el tibio. Miren que es interesante cuando nosotros vemos esto. Vayan a 1 Timoteo 2:4 porque quiero mostrarles que el Señor no le... Fíjense bien, Dios no quiere que nadie se pierda, amén. Dios no quiere que nadie se pierda. En la palabra del Señor no existe ningún versículo que indique que al Señor le sea indiferente que una persona se pierda.
No vamos a encontrar versículos donde directamente relacionado con el Señor, ese versículo indique que al Señor le es indiferente que una persona se pierda. Y aquí en 1 Timoteo 2:4, perdonen si no les di el pasaje directo, es 1 Timoteo 2:4, dice la palabra, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vean qué maravilloso es esto. Ahora, quiero llevarlos aquí al estado del agua y al estado del creyente. Frío no puede ser peor que tibio, según el pasaje de la Biblia. Frío no puede ser peor que tibio. O sea que hay una esperanza, ¿sí? El frío. Pero el tibio no, aunque se abre una esperanza, porque él le dice, toco la puerta y entra. ¿Sí? Amén. Ahora, si la palabra frío, estoy tratando de explicar un poquito esto, si la palabra frío describiera la pérdida de un hombre que no tiene conexión con Dios, en realidad el frío sería peor que el tibio, porque está desconectado de Dios totalmente. El tibio por lo menos lo conoció, pero el frío, si esa fuera la condición y la condición del frío estuviera relacionada con una desconexión con Dios, eso significaría que el frío es peor que el tibio, porque está cortado totalmente de la relación con Dios. Y lo voy a demostrar a través de algunos pasajes. Amén. El Señor señala la tibieza como lo peor. Eso lo tenemos que tener, por favor. Quiero que lo tengamos en nuestra mente claro, no porque esté tratando de convencerlo, sino porque voy a darle algunos de estos pasajes. En la Biblia, el agua fría es una imagen de lo verdaderamente refrescante. ¿Sí o no? Solo una hermana está de acuerdo. Sé que no contestaron porque están todavía confundidos. Déjenme explicárselos. Bueno, más que explicárselo, leérselos en la palabra del Señor. En Mateo 10:42 hay un pasaje que nos hace una referencia al agua fría, al agua fresca. Y Jesús hablando dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea que el agua fría es un tipo de ¿qué? ¿Un tipo de qué? De algo que te refresca. El agua fría es un tipo de algo que te refresca, bíblicamente hablando. Por lo tanto, ser frío no implica estar perdido, sino es parte de la naturaleza del creyente. Ya voy a darles un par de citas para eso. Amén. El agua fría es un símbolo del Espíritu Santo. Fíjense cómo lo dice Jesús. Juan capítulo 4, versos 13 al 14. Evangelio de Juan capítulo 4, versos 13 al 14. El agua fría es figura de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que ir haciendo referencias y haciendo las conexiones textualmente y contextualmente. Tenemos que ir haciendo las relaciones para poder entender el lenguaje que se utiliza en Apocalipsis cuando se hace la amonestación y las felicitaciones y la honra a cada una de las iglesias. Jesús dice ahí, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿dónde encuentras agua viva? A ver, los hermanos que son del campo, ¿dónde encuentras agua viva? En los manantiales, en los pozos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, es agua fresca. Es agua fría en algún momento, ¿verdad que los del campo, los de la montaña, ¿verdad que el agua está fría? Es agua fresca. Por lo tanto, la palabra frío, por eso es que el Señor, cuando dice por cuanto no eres frío ni caliente, que son dos actitudes, valores o condiciones deseables para el Señor.
¿Caliente o frío? ¿Qué es lo que Él desecha? El tibio. Amén. Ya vamos a entrar en esto. Si tenemos que ver un poquito el trasfondo de la iglesia de la Odisea pues era abastecida. Solo piense por un momento que la Odisea era abastecida por estas dos fuentes de agua, la de Hierápolis y la de Colosas, y una era termal y la otra era agua fresca, pero en el trayecto se convertían en agua tibia. Esto es lo que el Señor condena en el libro de Apocalipsis. Él condena la tibieza en el corazón del creyente. Amén. ¿Cómo lo entendemos, hermano? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo sabemos que lo que usted está leyendo es cierto? Permítame mostrarle cuando el Señor habla de un cristiano ardiente. ¿Sí? Ardiente. El Señor nos da pasajes importantes en la palabra del Señor acerca de esto. ¿Quién es el cristiano caliente? ¿Cuál es la iglesia caliente? ¿Cuál es la iglesia que Dios tiene anhelo que sea una iglesia caliente? Bueno, ese cristianismo es un cristianismo contagioso. El cristianismo ardiente es un cristianismo contagioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Amén. Fíjese bien, Romanos 12:11. Léalo conmigo para que usted pueda ir entendiendo por qué. Porque por años en algún momento en la iglesia se dijo, los fríos son los inconversos, los fríos son los que están perdidos. Pero la Biblia no dice eso. Dice que el frío, cuando el agua fría, porque él está hablando de las aguas, que es cuando Jesús, el fiel y verdadero, le habla a la iglesia de la Odisea, él los está llevando a la analogía del agua de Hierápolis y el agua de Colosas, una caliente y la otra fría. Pero ambas eran en algún momento esenciales para poder tener un líquido allí en casa. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo ahí en Romanos 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando usted piensa en un hermano diligente, no le voy a pedir que señale a alguien aquí, pero si yo le digo, cuando usted piensa en un hermano diligente, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Cómo visualiza al hermano diligente, a la hermana diligente? ¿Cómo lo visualiza? Haciendo, yendo para acá, yendo para allá. Una Marta en términos un poquito neotestamentarios. Diligente, está haciendo cosas, va para allá, hace para acá, está dispuesto, está a la orden, siempre está listo para hacer las cosas, es diligente. Y dice, en cuanto esto dice, la diligencia, dice, no perezosos. ¿Por qué? Fervientes en el espíritu. Amén. No cristiano, una cristiana perezosa. Parecen dos apellidos en Guatemala, pero es junto, perezosa. No un cristiano que está adormecido, no un cristiano que, ay, qué huevo hacer esto. No, yo no puedo, estoy cansado, menos me duelen los músculos, los huesos. No, dice Pablo, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que hagas las cosas, una iglesia que siempre está haciendo cosas, una iglesia que se está moviendo en el espíritu. Por eso Pablo dice, fervientes en el espíritu, no para ir a trabajar en lo secular, sirviendo al Señor. Esta es una iglesia caliente. Vaya, pues, entendamos que es una iglesia caliente. Amén. El cristianismo frío, refrescante, reparador. Amén. Cuando usted tiene ganas de una taza de café, ¿por qué siente esa gana de tomar café? ¿Qué les hace el café cuando agarran esa tacita y wow, cafecito? Listo, café. Pero si hay calor como hay ahora y te dan allá afuera una botellita de agua fría, cuando te la metes, ¿qué sientes? ¿Verdad que te refresca en algún momento, verdad? Tal vez no como tú quieres, pero te refresca. Wow. O te dan una tu granizada. El cristianismo refrescante, que son los fríos, porque por eso les dije, Dios cuando dice no eres caliente ni frío, por lo tanto eres tibio y te vomitaré de mi boca, está diciendo, está hablando del frío
como una condición deseable para él en el creyente. Porque el creyente, ¿qué son? Hombres y mujeres prestos para ayudar al necesitado, bajo cualquier circunstancia. Amén. Mateo 5:44, vea tu Biblia conmigo, por favor, y márcalo si es necesario. Porque aquí habla acerca de esa condición del hombre y la mujer, del creyente, del hombre, el hermano y la hermana, del hijo y la hija de Dios, que son su actitud de vida refresca la vida de otros, los fortalece, les da esa esperanza que necesitan cuando están en sus horas bajas, los hermanos. Mateo 5:44, el Señor dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No andarse vengando el enemigo, no andar viendo cómo destruyes al enemigo. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿De qué está hablando el Señor? De refrescar la vida de esas personas que están llenas de dolor, de amargura, de ira, de enojo, de decepción, de frustración. Y tú eres un hombre y una mujer que eres como el agua fría, eres el agua refrescante para la vida de esos hombres y mujeres. Cuando tú les hablas, se llenan de nueva vitalidad. Si tú eres caliente, eres ese hombre, esa mujer que lleva esa agua, ese cafecito que, wow, levanta el ánimo, despierta y wow, uno dice, estoy listo para continuar. Pero también en esta condición, el hombre y la mujer ardientes en su vida de oración, hombres y mujeres que en su fe y en su confianza empujan a otros hermanos que están desanimados. Los levantas, los llevas, los sostienes, oras por ellos, les animas a estos hermanos. Hay un fuego dentro de ti. Eres una mujer y un hombre ferviente en el espíritu. Estas deben ser las dos condiciones de una iglesia en edificio, como ustedes quieran, una congregación primordialmente que está cumpliendo la obra del Señor y que no está cayendo en tibieza. Amén. Esos hermanos ardientes en el espíritu son hermanos que arden en la carga por los perdidos. Tienen ese fuego, esa carga por el hombre y la mujer perdido, porque sabe que van a ir a la condenación eterna. Y arden en el deseo de poder ayudarles, arden en el fuego de oración, están con su cabeza postrada en el piso orando por las almas perdidas. Esa es la iglesia y esos son los creyentes que la Biblia llama calientes, ardientes en el espíritu, fervientes en el espíritu. Y están los otros, los cristianos que son refrescantes, cristianos que están pendientes de las necesidades espirituales o emocionales de las personas. Se acercan a ellas para compartirles el agua fresca de la palabra del Señor. Tiene esta palabra, esa mujer o ese hombre que son esa agua fresca, esa agua fría, fresca, están prontos, prestos, listos para compartirle a las personas de esa palabra. La persona sabe que está pasando por una situación, lo llaman y le hablan acerca de la palabra, le hablan del ánimo, de la disposición que Dios tiene para ayudarles. Amén. Pero tristemente, también hay cristianos tibios en la iglesia. También hay cristianos tibios. Así como una bebida tibia no produce lo que produce la caliente, ni produce lo que produce la fría, así el cristiano tibio es indiferente a las cosas del Señor. En términos muy concretos, no sirve para nada. Amén. ¿Cómo se llega a la tibieza? Porque así como las aguas, una viene caliente, otra viene fría, y en algún momento se unían en ese conducto, nosotros tenemos que saber cómo es que un cristiano que fue ferviente en el espíritu,
como un cristiano que siempre fue agua refrescante para otros. Miren, a veces se lo dicen, seguramente aquí algunos de los hermanos han llegado oportunamente a la vida de algunas personas y estas personas les han dicho, es que fuiste como agua refrescante para mí. Viniste a ser como un refrigerio para mí. ¿Sí? En ese momento actuaste como el agua refrescante, como el agua fría para la persona. Ahora, ¿cómo es que llega el creyente? ¿Cómo el cristiano llega a la condición de tibio? Pero si era ferviente del espíritu, era refrescante a la vida de otras personas. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia eran personas que refrescaban la vida de otros, que buscaban ayudarle a otros, que estaban interesados en restaurar la vida de otros. ¿Cómo llegaron a la tibieza? En principio, amados hermanos, esto empieza en secreto, a escondidas y discretamente. ¿Dónde empieza? En la vida secreta del creyente. Porque en su vida secreta, este cristiano piensa que nadie lo está viendo. Y de hecho, humanamente nadie lo está viendo. El problema es que se empezó a mezclar el agua caliente con el agua fría. Porque empezó a haber una mezcla, ya no soy ni una. Lo que quiero decir, uno puede decir, no, pero dos son mejor que uno, entonces debería ser mejor. No, el problema es que esta mezcla no es la adecuada, no es la mezcla correcta. Aquí deben de funcionar ambos en una definición. Soy un hombre o una mujer lleno del Espíritu. Soy un hombre y una mujer que ardo por las almas perdidas. Soy un hombre y una mujer que clamo día y noche por las almas perdidas. Soy un hombre y una mujer que estoy dispuesto a que mi casa esté en ese orden precioso del fuego del Espíritu Santo. Soy una persona que va llevando el agua. Miren en el libro de Isaías. Ustedes recordarán cuando se habla del famoso aguador. O aguator, le dicen unos. Los que estén sedientos, vengan a mí y beban gratuitamente. Ya vieron que no se cobra el evangelio. No se cobra, no es andar vendiendo el agua refrescante que el Señor te dio. A cobrar por eso, ¿verdad, hermanos? Amén, pero eso ya lo predicarán los hermanos después. Muy bien. Yo conozco tus obras. Fíjense lo que Jesucristo les dice. Yo conozco tus obras. O sea, las obras de la iglesia de la Odisea mostraban que no era ni frío ni caliente. Jesús mismo, el príncipe de paz, el fiel y verdadero, le dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde empiezan las obras de la iglesia de la Odisea? ¿Dónde han empezado las obras de la iglesia moderna? La autocomplacencia. La autocomplacencia. No pasa nada. Todo está bien. Dios es bueno. Dios me perdona. Dios me conoce. Dios ya sabe. Pero así como Dios es un Dios de amor, también Dios es un fuego consumidor. La autocomplacencia lo que hace es que cambia el corazón del cristiano, que una vez fue ardiente o refrescante, y lo cambia a un estado de tibieza. La autocomplacencia dice, no, ir a la iglesia, no, pues no es necesario. Tampoco estoy perdiendo mi salvación por no ir a la iglesia. Está empezando a caer en autocomplacencia. Ya no hay la necesidad de juntarme con los hermanos, reunirme con los hermanos en la iglesia. Qué gozo ver a los hermanos, qué alegría que juntos levantemos nuestras manos y alabemos a Dios. No importa. Ahí los veo por la tele o por la compu. O ahí que me cuente la hermana. La autocomplacencia, recordemos nada más el cambio en estas dos aguas, ¿verdad? Podemos recordar el cambio en estas dos aguas. Amén. Y como cristiano, la segunda de ellas, la primera es la autocomplacencia, y la segunda de ellas es que como cristiano empezamos a tolerar las cosas mundanas en nuestra vida. Empezamos a justificarlas. Uno al año no hace daño. Y ese enunciado ya penetró a la iglesia.
Uno al año no hace daño. Lo que sea. Eso no tiene que ver. Puede ser un pecado sexual. Puede ser pornografía. Una vez que lo vea, a mí no me afecta. En el momento que lo viste la primera vez, ya te afectó. ¿Por qué? Porque ya toleraste en tu santidad, ya estás tolerando el pecado. Y el pecado es corrosivo. Dije bien, corrosivo. Va a ir oxidando gradualmente tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque empezamos a tolerarlo ya. No solo en nuestra vida, ahora lo toleramos en la casa. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, nosotros, cuando hay una tolerancia al pecado, a lo mundano en nuestra vida, nosotros en nuestra propia casa permitimos el pecado. Esa es la iglesia tibia. Así se llega a la tibieza. Es que como ya lo permití, ya permití que el pecado entre a mi vida, ya lo permití en mi casa, no pongo en orden a mis hijos, no pongo en orden a mi cónyuge, entonces ahora ese pecado empieza a corroer gradualmente dentro de la casa y en algún momento me voy a encontrar yo participando del pecado. Amén, qué raro, hermano. Pero si en las otras iglesias que tienen miles de gentes dicen otra cosa diferente a lo que usted dice, por eso. Porque yo he sido llamado a decirte lo que la Biblia dice, no lo que quiere oír la gente, ni lo que se acomoda a mí. Amén. Se empieza a acariciar el pecado en la casa y se abren cada vez más las puertas al sistema del diablo. El sistema del mundo, que es el sistema del diablo. El sistema empieza a penetrar a la casa porque ya aquel hombre, aquella mujer que eran refrescantes para otros, de pronto se empiezan a volver secos. Su rostro ya no marca la hermosura del hombre y la mujer que tiene el gozo del Señor en su corazón. Ahora ya hay pecado en su corazón y el pecado empieza a provocar muerte y el pecado empieza a provocar obscuridad porque permití que la oscuridad entrara a mi casa a través del pecado. Debemos de ser radicales en nuestra casa para que el pecado no entre. Amén. Debemos de ser radicales. Pero es que no es la moda. Nunca ha sido la moda. Esto, para usted y para mí, amado hermano y hermana, y usted que me está viendo a través de esta transmisión, esto es lo que debe gobernar su vida y la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Amén. La lectura de la Biblia y el tiempo de oración de repente se convierten en algo secundario. Amén. La autocomplacencia, el empezar a tolerar el pecado en mi vida o en mi casa o en mi familia y la lectura de la Biblia y el tiempo de oración juntos como familia se convierten en algo secundario. Ya no oran ni para comer, que fue por donde empezaron, ¿verdad? Por ahí empezamos, oremos. Yo oro cuando como. Ok, está bien. Si oras todos los días, en algún momento vas a sentir la necesidad de orar más tiempo. Pero empieza el deterioro así, de esta manera. La tibieza empieza de esa manera. Ahora ya orar para comer me cuesta. Máxime si hay visitas en la casa. Hay visitas y no oro. No porque me da vergüenza, no, qué pena. Yo por respetar. ¿Cómo que va a respetar? ¿Cómo están en su casa? Están bajo su techo y usted no ora porque los va a respetar a ellos que no son cristianos. Si el Señor se los llevó para que usted les hable de Él. ¿Usted cree que llegaron ahí porque ellos querían? De repente sí, porque usted seguramente da buenos almuerzos en su casa. Pero primordialmente fue el Espíritu Santo el que los llevó. No desaproveche la oportunidad. El Espíritu Santo se los llevó a la casa. Amén. Una comida es el pretexto. Gloria a Dios. Use la comida como pretexto. Pero sea ferviente en el espíritu, sea refrescante para la vida de esas personas, no sea tibio, ni fu ni fa. Entre Jerez y la frontera, mire tantas cosas que en algún momento nos confunden. Amén.
Los estudios en casa, que por cierto el próximo domingo les tengo noticias sobre esto. Los estudios bíblicos en casa. Los estaremos entrenando para eso. Y el Señor dice, vas, buscad primeramente, no de segundo. ¿Por qué nosotros celebramos el domingo nuestra reunión de iglesia? Porque es el día de descanso, por lo menos el más declarado, porque el sábado todavía trabajan, ¿verdad? Algunos de ustedes todavía trabajan sábado. ¿Pero por qué hacemos? Porque después del domingo empieza ya la semana laboral. Entonces el domingo es nuestra oportunidad para ofrendarle la primicia al Señor. El estar aquí, amados hermanos, nos da el privilegio de darle la primicia del inicio de nuestra nueva semana al Señor. Es esto lo que hacemos. Amén. Pero cuando lo paso a un plano secundario, digo yo, no, que solo hoy van a regalar pollo campero en el zoológico. Entonces me van al zoológico como pollo campero. Amén. Porque entonces ya vuelvo secundaria la cosa. Ya la Biblia no me interesa tanto leerla. La leo por trámite, solo para decir que leí la Biblia en un año. A los que leen la Biblia en un año, a mí me gustaría preguntarles, dígame los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué los leíste en un año? Se supone que por lo menos los libros memorizaste. Y así es el semblante. Los 60, le digo los primeros 5, o le digo los 4 evangelios. No, los 66, porque leíste la Biblia en un año. Se supone que por lo menos el nombre te memorizaste. ¿Ah? Amén, amén, amén. Fíjate bien. Esto de ser autocomplaciente, de empezar a tolerar las cosas mundanas en tu vida y en tu casa, de dejar la lectura de la palabra del Señor, el tiempo de oración, el asistir a los estudios bíblicos, el asistir a la iglesia, ya lo has vuelto secundario. Esto no es ni más ni menos que empezar la tibieza ya en tu vida. Dejaste de ser ferviente, dejaste de ser refrescante. La moda ahora entre los jóvenes es la palabra tóxica, dicen la tóxica. Ahí viene la tóxica, el tóxico, callémonos, ¿verdad? Separémonos, dispersémonos, porque llegó la tóxica o el tóxico. Pues cuando uno es tibio, eres tóxico para Dios. Y te vas a empezar a volver tóxico para la congregación a la que vayas. Porque no eres ni frío ni caliente. Eres tibio, y como eres tibio, te acomodas. Usted piensa que va a tomar agua fría y te están dando agua tibia. ¿Verdad? Cuando te daban antes purgantes, las mamás de antes, pero hermanas, ustedes, ahora ya no, ahora, no, mi hijo, no, nene, no, mira, te ve suavecito con cucharita. A mí mi mamá me tapaba la nariz, me levantaba, me hacía la cabeza así para atrás y ¡clan! El aceite de castor con purgante para adentro. Y a veces tibio. Porque lo tibio nunca va a ser agradable. Amén. ¿Cómo revierto entonces esa situación? Pastor, ¿qué hago entonces? ¿Cómo revierto? Jesús nos lo dice en ese pasaje de Apocalipsis, en el verso 20 de ese capítulo 3. El Señor te dice cómo revertir. Pastor, yo he caído en eso. Yo me siento así, me siento tibia. Me siento que ya me cuesta orar. Fíjate que ¿dónde dice que el diablo te volvió tibio? Pero sí le echamos la culpa al diablo porque no podemos orar, ¿verdad? No, me cuesta orar. Es que hay un demonio, un espíritu inmundo que me está impidiendo orar. No, te estás volviendo tibio. Revisa si no hay pecados en tu vida. Revisa si no dejaste entrar los pecados a tu casa. Porque el pecado corroe, gobierna, en algún momento va penetrando de tal manera que llega a gobernar. Ustedes ven las tuberías esas galvanizadas, ¿verdad? O las construcciones de, aún la misma costanera esa, en algún momento si no le da su mantenimiento se va a oxidar y se va a empezar a arruinar. Porque esa es la ley, es una ley física.
la ley espiritual dice que si dejas ese mover del Espíritu Santo en tu vida, miren, cantamos al Señor postrados, no postramos, estoy orando, me postro, digo, Señor, me postro ante ti. Que me miren los hermanos, que me postro. No para que me miren, para que miren que yo me postro al Señor. Que levanto mis manos, que danzo, ¿verdad? Danzar. Mire, llega un momento en que ya no puedes hacerlo. Así es que, jóvenes, dancen cuando puedan para el Señor. Porque va a llegar un momento en que no vas a poder. Amén. Posiblemente las rodillas van a darte un poquito de problema. Miren cómo se puede revertir, pastor. ¿Cómo revertir? Bueno, te llevo a la Biblia porque hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo revierto esta situación? Quiero salir de esa tibieza. Yo me siento así. Siento que mis oraciones no pasan del techo de la casa. Me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia. Empiezo a leer la Biblia y me empiezo a dormir. Parece que me hubieran dado un diazepam. Me empieza a dar sueño cuando leo. No sé, pastor, ¿no habrán Biblias con una letra súper gigante? Sí hay. Es que la letra chiquita, no es la letra, no es el tamaño. Es que te estás cayendo en la tibieza por alguna razón que tiene que ver con autocomplacencia, con tolerancia del pecado, o tiene que ver con haber puesto a Dios en un segundo lugar. Las cosas de Dios pasan a un segundo lugar. Amén. Verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis está la respuesta del Señor. He aquí, yo, Jesucristo, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Hoy el Señor te está llamando, hermano y hermana, hermanos que están allá conectados, hermanos que van a estar viendo esta transmisión. Dios hoy está llamando, está tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Abre tu corazón, permite que el Espíritu Santo llene tu vida, permite que el Espíritu Santo ya no esté contristado dentro de ti y deja que el fuego del Espíritu Santo llene tu corazón. Porque Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Mira qué promesa. Si alguno, yo estoy tocando la puerta de tu corazón hoy. Si abres, si oyes la voz del Señor, que es más importante para ti que la voz del mundo, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es, tendremos una relación, una interrelación. Si toco y abres y en tu corazón te está diciendo, pastor, tengo que revisar mi corazón. Yo antes venía temprano, no aquí, o a otros lados. Algunos de ustedes han estado en otras iglesias. Yo estaba a las 5 de la mañana ahí. Y aquí a las 11 me cuesta venir. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué haces en esas 6 horas? Tal vez ya no te despiertas a las 5 de la mañana, tal vez ahora te despiertas a las 9 de la madrugada. No sé, pero en algún momento algo está sucediendo. Pero el Señor dice, hoy estoy llamando. Yo quiero sacarte de la tibieza. El único que puede revertir esa tibieza es Dios. Porque es un problema espiritual. No es un problema emocional, no es un problema que debe ser resuelto por la psicología. Esto es un problema espiritual, total y absolutamente. Ahora quiero llevarlo rápidamente, quiero terminar a buena hora. ¿Cuál era el autoengaño de la Odisea? Porque así empezamos. El título de este mensaje es el autoengaño espiritual. La iglesia de la Odisea, ya no el pueblo, ya no la ciudad, la iglesia de la Odisea se jactaba de su riqueza. Dice, yo no tengo necesidad, yo soy rico. Y esto se reflejaba en el estado espiritual. Porque ya tengo todo. Porque piensen por un momento, amados hermanos. Cuando oramos, generalmente, ¿qué pedimos? Generalmente, ¿qué pedimos? Salud, dinero y amor, ¿o no? ¿Ah? Y la iglesia de la Odisea no necesitaba dinero,
ni amor, porque amor con amor se paga. No necesitaba dinero, tenía dinero y con el dinero compraba voluntades. Si no, a las pruebas me remito en nuestro país. Fíjate bien. ¿Cuál era el problema entonces de la Odisea? El autoengaño espiritual, porque ellos decían, somos ricos, pero su estado espiritual, por la confianza en la riqueza, su estado espiritual estaba decayendo terriblemente hacia la tibieza. Y el Señor les dice, yo te aconsejo. Ellos estaban cayendo en la tibieza porque no buscaban ni se movían en el consejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se había vuelto secundaria. Entonces ya no busco el consejo en la palabra de Dios. Ahora lo busco en el horóscopo, ahora lo busco en los adivinos, ahora lo busco en los agoreros, ahora lo busco en Alexa o Gemini. Ahora ya no le pregunto a Dios y al Espíritu en su palabra, sino que ahora voy a la inteligencia artificial y consulto lo que quiero saber, o más o menos lo que, porque quiero resolver las cosas rápido. Por eso el Señor les dice, te aconsejo. ¿Por qué? Porque ya no se estaban moviendo en el consejo de la palabra de Dios. Si yo digo vital, ¿de qué hablo? ¿Con qué asocian ustedes cuando yo les digo es vital? Necesario, más que necesario, es la vida. Es la vida. Es vital leer la palabra del Señor y buscar el consejo de la palabra del Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios te da el consejo de qué hacer. Y te va a ir bien si sigues el consejo. Lo que pasa es que andamos buscando quién nos da profecía, ¿verdad? Y todavía a veces nos jactamos de decir, no, ve, te vengo a buscar, hermano, porque Dios me dijo que viniera contigo, ¿verdad? Y Dios dice, miren, ese Salmo 19 es precioso. Yo creo que mi hermano Julio lo leyó en uno de los prédicas. Cuando dice la palabra de Dios, los mandamientos de Dios traen sabiduría. Pero Él les dice, te aconsejo. Y mira lo que les dice. Por esto el Señor le muestra a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, su verdadera condición, como nos la está mostrando a nosotros hoy y como se la va a mostrar y se la está mostrando a la iglesia y se la va a mostrar a cualquiera de los hermanos, amigos que nos vean a través de esta transmisión. Y Él le habla de su condición. Primero le dice, te aconsejo, yo, el fiel y verdadero, yo te aconsejo. El fiel y verdadero, yo te aconsejo. ¿Quieres consejo? Aquí tienes un consejo. Cualquier situación que estés viviendo, amados hermanos, no me digan que hay una situación que ustedes viven que no está la respuesta en la palabra del Señor. Y si no está en la palabra, está en el Señor. Porque no es que se escriba un quinto evangelio ni que yo empiece a inventarme cosas de la palabra del Señor. Es que lo que no está aquí yo se lo voy a preguntar a Él para mi vida personal, para mi situación personal. No es porque vaya a escribir nuevas revelaciones. Y aquí viene la definición. Tú eres un desventurado. ¿Qué es un desventurado? Es una persona que constantemente sufre desgracias. En el griego eso dice. Un desventurado es una persona que constantemente sufre desgracias. Le va mal y empieza una cosa y le va mal, empieza otra y le va mal, empieza otra y le va mal, pierde dinero a cada rato, pierde empleos, pierde esto, perdió la dignidad. Eres miserable, o sea, una persona ruin, una persona canalla. Eres miserable, eres una persona ruin en tus intenciones, en tus pensamientos, en tu manera de hablar. Eres ruin. Eres pobre. Y en medio de todo lo que crees que haces, porque eres astuto o astuta, porque le dice, tú dices, yo soy rico. Le dice, en medio de todo, eres pobre, porque ni siquiera tienes lo necesario para vivir. Ciego. Eres incapaz de ver o de percibir mi presencia.
Estamos adorando al Señor, estamos cantando al Señor y estamos sintiendo su presencia. Pero el tibio o la tibia ni siquiera, por eso es ciego o ciega, porque ni siquiera tiene la capacidad de ver o de percibir al Señor. Ay, yo no sentí unción. Es que no hubo unción en los cantos ahora. En la prédica no sentí unción. Tal vez el predicador está en pecado. No, la que está en pecado eres tú. Porque no percibes la presencia del Señor. Y dice, estás desnudo. Fíjate que esta es una de las peores cosas. Porque fue exactamente lo que le pasó a Adán y Eva. Perdieron la gloria de Dios en su vida. Y sabes que al perder la gloria del Señor, ¿qué perdieron? Están desnudos porque ya no están revestidos de la justicia de Dios. ¿Esto es lo que nos hace justos ante el Padre o no? Lo que va a ser, amado hermano o hermana, que cuando tú te pares frente al Padre Celestial, tú seas acepto en el amado, es porque sobre ti está la justicia de Cristo. Y la persona tibia, la iglesia tibia, porque aquí pueden haber iglesias completas que son tibias. Lo que hace la tibieza, lo que va a hacer es que cuando llegues vas a estar desnuda de justicia de Cristo. Y entonces se oirá la voz del Señor diciendo: apartaos de mí porque no os conozco, hacedores de maldad. Ahí los tibios, las iglesias tibias. Los hombres y mujeres tibios que ya no tienen ese fuego del Espíritu de buscar la presencia del Señor, de disfrutar la presencia del Señor, de gozarse con los hermanos, que ya no son refrescantes. Cuando hablan solo dan malas noticias. Aquella mujer que era refrescante, aquel hombre que era refrescante decía: no, confiemos en el Señor, oremos al Señor. Oremos juntos en este momento. Estoy seguro que Dios te va a sacar de esa condición. Estoy seguro que Dios te va a levantar. Ya no tiene eso. Ahora dice: ay, pues sí, así es la situación en general. Pobres, ¿verdad? Así es nuestro país. Así somos nosotros. Tal vez Dios nos destinó para esto. Tibia. Amén. Otro de los problemas de la Odisea es que confundían las verdades espirituales. La ciudad de la Odisea era muy rica y los cristianos allí también lo eran. Era evidente que los cristianos en la iglesia de la Odisea dependían, cuando miraban sus riquezas, ellos se jactaban de que Dios los había bendecido y de que ellos eran ricos porque Dios estaba complacido con ellos. Ese era un problema de la Odisea. El Señor se los dice. Estaban cambiando las verdades espirituales. Amén. Y Pablo se encarga de poner en orden esto. Efesios 1:3 dice, se los leo para que ustedes, y apúntenlo, no, anótenlo, véanlo conmigo si tienen la velocidad para irse ahí. No para irse de la iglesia ahorita, sino para irse ahí a ese pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido, ojo, con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y sigue más adelante, lo cual es igual a todos los dones imaginables de la redención, de estar unidos a Cristo. Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Nosotros queremos bendición. Y en la Odisea se jactaban de eso. Soy rico. ¿Usted sabe por qué tengo una iglesia tan grandota? Porque Dios me bendice. ¿Usted sabe por qué tenemos? Porque Dios a nosotros sí nos bendice. Aquellos, iglesias chiquitas, pequeñas, medianas, Dios no está con ellos. Miren, se los está llevando el río Querite, el que se quería llevar a Elías también. En otro lugar, Pablo dice en 2 Corintios 6:10, por favor, eso lo tomen nota, como entristecidos, mas siempre gozosos. Esos somos nosotros, los fervientes en espíritu, los refrescantes para otros hermanos. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo.
El que no tiene a Cristo no tiene nada. Amén. Esa es una nueva versión que yo estoy sacando. Ellos creyeron ser independientes y con esto se engañaban a sí mismos, porque decían: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Había ese engaño porque ellos creyeron ser independientes de Dios. Ya no es Dios. O sea, Dios me bendice, Dios me enriquece porque yo estoy bien con Él. Y entonces empezaron a caer en pecados. Amén. Voy a concluir aquí. La gran tragedia de la iglesia tibia, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que pueden estar viendo este mensaje y oyendo este mensaje, la gran tragedia de la iglesia tibia en los últimos tiempos es que la iglesia ya no es refrescante. Número 2, ya no arde por la salvación de las almas perdidas. Aquí hay hermanos que no están y que han venido, y algunos no vinieron hoy por situaciones muy especiales, pero hay otros que vinieron y ya no volvieron a regresar. Estamos orando por ellos. Estamos orando por vecinos que en algún momento saben que vamos a la iglesia, pero no quieren venir a la iglesia porque no han entendido el verdadero evangelio de Cristo. Número 3, la iglesia laodicea, la iglesia tibia, ya no es rica en la palabra de Dios. Se predica cualquier cosa menos la palabra de Dios. Ya no camina ataviada con el vestido de justicia. Ahora se parece más a una ramera. Ya no ve la verdad sagrada y siempre válida de la palabra del Señor. Ahora son argumentos, cursos de motivación, los que se dan desde los púlpitos de las iglesias tibias. Y el Señor está diciendo una vez más: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y termina aquí con la iglesia de Laodicea, es iglesia tibia. Al que venciere, y esto es para ti y para mí, para que nos fortalezcamos hoy, al salir de este lugar vayamos con una fuerza nueva para esta semana. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cómo es el trono? Dice: no cabemos, Señor. ¿Cómo es el trono del Señor? Millones, creo que hay ser humano que lo sepa. Imagínate sentarte, hermanas, a ustedes que les gusta que las apapachen, imagínate que el Señor te lleve a sentarte al trono de Él y te diga: hija, ven, siéntate conmigo. Y todos los millones de ángeles viendo lo que los ángeles no pueden hacer. Porque no hay ningún ángel que se haya ido a sentar con él. Un arcángel quiso, un querubín quiso, pero se lo bajaron del cielo, porque él se quisiera sentar ahí. Mira que lo que es, así como él, como nos explicaba nuestro hermano la semana pasada, así como ellos no comieron del árbol de la vida, pero a nosotros nos es dado que comamos del árbol de la vida. Está escrito ahí en Apocalipsis 22. Así también, lo que Satanás quiso hacer de sentarse en el trono de Dios, a ti y a mí nos es dado por herencia sentarnos y permanecemos firmes y somos fieles. Amén. Miren, hermanos, debería ser algo que yo brinque del gozo. ¿Por qué? Porque es una promesa del fiel y verdadero. Y si Él dice que el que persevere, al que venciere, le haré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Qué venció Jesús? El pecado, la muerte, a Satanás. Y dice que cuando tú y yo seamos levantados en gloria, habremos vencido la muerte, el pecado y a Satanás. Por eso nos vamos a sentar en el trono con Él. ¿No es maravilloso esto, hermano? Así es que velemos y oremos, porque no sabemos a la hora que ha de venir nuestro Señor. Estemos preparados, así como el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y Apocalipsis 22:13, pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, a los fervientes en el espíritu y a los refrescantes para el Señor, para la gente.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero del último. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias, Señor. Padre, seguramente algunos de los que estamos aquí, empezando por mí, Señor, hemos permitido que la tibieza empiece a gobernar cierta parte de nuestra vida, cierta área de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque en algún momento hemos querido beber de agua tibia. Hemos querido, Señor, probar cómo es el agua tibia. He probado el agua caliente, he probado ser refrescante, pero, Señor, he caído en algún momento en esa curiosidad. La misma curiosidad que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén. La misma curiosidad que el rey Saúl tuvo cuando fue a consultar a una adivina. La misma curiosidad que Judas tuvo acerca del poder que tenía como uno de esos grupos de sedición durante ese imperio romano. Esa curiosidad, Señor, de aquel hombre, de aquellos hermanos que quisieron ir a expulsar demonios y fueron maltratados y heridos. Y de alguna forma hemos tenido curiosidad, Señor. Pero aquí estamos, Dios, a corazón abierto. Señor, queremos ser ardientes en el Espíritu, algunos de los que estamos aquí, que esta congregación, que los hermanos que están allá conectados a través de esta transmisión, que los hermanos o hermanas que van a ver esta transmisión a través de las plataformas virtuales, Señor, queremos ser ardientes, llevar el fuego del Espíritu, ganar almas para tu reino, llevar el Evangelio a vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, desconocidos en nuestra vida, que hay gente extraña que encontramos en lugares ocasionalmente o circunstancialmente. Queremos ser ardientes, fervientes en el Espíritu y hablarles de ti, Señor. Pero, Padre, algunos de nosotros también, y muchos de nosotros queremos ser refrescantes para refrescar la vida del cansado, del afligido, del menesteroso, del necesitado. Queremos ser refrescantes, que la palabra que tú pones en nuestro corazón y que será esa abundancia que sale por nuestra boca, traiga agua fría, fresca al alma de ese hombre y de esa mujer, que serán levantados, así como fue levantado aquel hombre, Señor, que fue lastimado y fue alcanzado por el buen samaritano. Que seamos hombres y mujeres, Señor, que lleven esa agua fría. Que seamos como aquel aguador que va, Señor, gritando por las calles. El que tenga sed, venga a mí, beba. Son las palabras de Jesucristo mismo. Pero nosotros como herederos tuyos, Señor, que también vayamos y llevemos agua fresca para el cansado, para el necesitado, para el agobiado, para el abandonado, y que podamos, Señor, oh Señor, darles a beber de esa agua, que a través de tu Espíritu Santo hará que dentro de ellos corra el río de agua viva. Levanta esta congregación principalmente, Señor, a mis hermanos allá conectados también, a aquellos hermanos que pertenecen a una congregación y estarán viendo este mensaje. Levanta sus congregaciones. Tal vez son congregaciones que se han ido apagando. Tal vez son congregaciones donde ya no sientes la presencia del Espíritu Santo. Pídele que venga sobre ti antes de irte de la iglesia. Antes de abandonar esa iglesia, pídele al Espíritu Santo. Tal vez eres tú el que ha caído en autocomplacencia. Tal vez eres tú el que ha permitido que el pecado entre en tu vida, el sistema mundo entre en tu vida. Tal vez eres tú el que has puesto en un lugar secundario al Señor. Pídele hoy que revierta esa situación, porque Él está tocando a las puertas de tu corazón y Él quiere entrar y cenar contigo. Padre, aquí estamos, Dios, dándote gracias, honor, gloria, honra, exaltación al único Dios verdadero. Señor, aquí estamos, Señor, úsanos. Sé que la palabra suena a veces, Señor, hasta corriente, pero te ruego, Señor, como ministro de esta casa, usa la vida de Marlon, usa la vida de Efraún, usa la vida de Rodimiro, de Raúl, de Gerardo, usa la vida de Eduardo, usa la vida de Julio, de Miguel, usa la vida de Omar, usa la vida de Gustavo, usa la vida, Señor,
de estas mujeres. Usa la vida de Anabelia, usa la vida de Karen, de Kimberly, de Anabelia, de Ingrid. Usa la vida de Sandra, Señor, usa la vida de Mariel, la vida de Jovita, la vida de Lili. Usa la vida de mi hermana Martita, usa la vida de mi hermana Lili, Señor, de Normita, de Cindy, usa la vida de Lucy, Señor, usa la vida de Astrid, usa la vida de Beatriz, de Raquel, de Evelyn, de Leti. Usa nuestras vidas, Señor, para glorificar tu reino, para glorificarte a ti, Señor, como el fiel y verdadero. Usa nuestras vidas, Señor, que esta congregación sea una congregación ferviente en el Espíritu, Señor, llena de tu presencia, para que en todo el nombre de Jesucristo sea glorificado. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Despide a esta congregación con la bendición tuya. Despide a esta congregación bajo esa impartición de la provisión, de la salud y de la protección divina. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.